Hola, ¿qué tal? Muy buenas para todos, mucho gusto de nuevo. Estamos aquí en su podcast favorito, el Podcast Docs. Volvemos a este nuevo formato, Heine. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien, Luis, bien. La verdad me gustó mucho el anterior formato. Me sentí como mucho más fluido y se escucha mucho más fluido las experiencias de cada uno. Entonces me parece interesante hacerlo más coloquial, hacerlo más para ustedes, para que se lo escuchen más tranquilo, como menos formal. Entonces aquí estamos de nuevo. Muy bien, entonces hoy regresamos al formato habitual. Tenemos una nueva invitada. Presente la Heine. Bueno, tenemos una excelente invitada el día de hoy, que es la doctora Nancy Bahamón. Ella es una de nuestras docentes de medicina familiar y pues haciéndole venia y haciéndole pues toda la importancia que se merece la medicina familiar. Hoy vamos a hablar sobre eso, sobre qué es la medicina familiar. Doctora Bahamón, muy buenas tardes. Hola Heine, hola Luis, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de acompañarlos acá en el podcast Personas para hablar el día de hoy acerca pues, de nuestra especialidad, teniendo en cuenta que ustedes también se encuentran en este proceso formándose como especialistas en medicina familiar. Bueno, entonces el podcast hoy es con una médico familiar. Sabemos la dificultad muchas veces de comprender para todos qué es la medicina familiar y nadie mejor que usted, Doc, que nos diga qué es la medicina familiar. Entonces, bueno, actualmente hay, digamos, muchas dudas o incógnitas acerca de lo que realmente hace un médico familiar y uno entiende que se hace como especialista en medicina familiar cuando ya lo está ejerciendo realmente. Entonces podría dar una definición respecto a mi experiencia y pues obviamente respecto a la definición a nivel mundial que se le da a nuestra especialidad, y es que somos unos médicos de cabecera, tal cual. Cabecera, ¿por qué? Porque vamos a estar ahí siempre para nuestros pacientes, para nuestra familia, sus familias y a lo largo del tiempo. Algo que nos caracteriza también es la oportunidad de poder acompañar a nuestros pacientes y a sus familias desde recién nacidos hasta ser adultos mayores e incluso estar en fin de vida. Entonces tenemos un rol muy importante porque siempre vamos a estar ahí en acompañamiento, también apoyando a otros médicos, a otros equipos de salud, precisamente porque tenemos un fácil acceso, ¿sí? Usualmente somos la puerta de entrada para nuestros pacientes junto a medicina general. Entonces eso también nos da la facilidad para poder hacer una atención a lo largo del tiempo. Entonces pues básicamente esa es mi definición como tal de medicina familiar, de ser un especialista en medicina familiar. Y para usted, Luis, ¿qué es la medicina familiar? Es una pregunta muy difícil. Pues obviamente coincido con todo lo que dice la Doc. Pero para hablar de términos un poco más coloquiales, sí es un médico que tiene la capacidad de resolver la mayor cantidad de patologías más prevalentes. También, ¿sí? claro. Entonces, pues obviamente englobamos todo lo que dijo la Doc y yo diría eso. ¿En qué escenarios? En todos los escenarios, tanto en consulta externa como en urgencias, algunas patologías quirúrgicas para darle el manejo inicial antes de pasarlo al cirujano. Entonces yo diría que como eso, entonces ahí estamos la parte de hipertensión, diabetes, todas las enfermedades no transmisibles, las más prevalentes, y también lo más prevalente también de urgencias, obviamente sin meternos mucho en el campo del urgenciólogo ni del intensivista. Yo creo que yo limitaría eso ahí como para hablar en términos generales y más coloquiales. ¿Y usted, Heine, complementaría algo? Sí, no, en realidad yo creo que es súper importante ya lo que dijeron. El abordaje inicial es esencial. O sea, nosotros debemos siempre saber realizar los abordajes iniciales, porque eso es nuestra esencia, ¿cierto? Muchas veces vamos a apoyarnos de los demás especialistas, pero al menos nosotros debemos saber cómo resolver y cómo abordar a todos esos pacientes. ¿Qué les abono aparte de lo que ustedes ya han mencionado? Es que tenemos eso holístico, esa parte humana que nos hace entrar más en esa esfera social de los pacientes, conocer un poco más de cómo viven, conocer un poco más de sus factores de riesgo, de todos esos determinantes sociales que muchas veces de pronto los demás médicos no están como tan familiarizados con ello, pero nosotros sí los abordamos y los hacemos parte de su día a día y la parte de cómo los abordamos y cómo tratamos su enfermedad o cómo prevenimos su enfermedad. Perfecto, entonces ya hemos definido qué es un médico familiar. Y Doc, desde su experiencia, entonces aquí empecemos a hablar qué tiene de bueno, qué tiene de malo. Empecemos por lo malo. ¿Qué es lo malo de ser médico familiar? Bueno, desde mi experiencia yo creo que lo más difícil ha sido ser reconocidos
Sabemos que es un tema que no es solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, que hay una gran falta pues de entendimiento y un gran sí, entendimiento hacia nuestro rol respecto a lo que hacemos como especialistas y pues en muchos casos no se piensa que sea necesario tener un médico familiar en ciertas áreas de la salud, en ciertos sitios. Sin embargo, pues día a día en el que uno pues va ejerciendo, va trabajando, pertenece a diversas comunidades porque pues uno claramente pues tiene también esa habilidad de tú manejar diferentes comunidades, estar en consultorio, estar en urgencias, estar en hospitalización, bueno, en diferentes áreas. Eso te permite identificar lo importante que somos para realizar un trabajo articulado con otras especialidades o con otros servicios según las necesidades de ese paciente y el contexto que hay respecto a su vida cotidiana, ¿cierto? Entonces creo que eso es lo principal, como lograr que se reconozca nuestra especialidad, que las personas lo conozcan, porque pues uno habla de otras especialidades y claramente hay pacientes que ya saben inmediatamente, ay, voy a tal especialidad por esto y esto. Sin embargo, nosotros al ser generalistas, a veces cuesta mucho como entender para otras personas pertenecientes a los equipos de salud qué hacemos como médicos familiares. Entonces muchas veces pues digamos parte de nuestro trabajo en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos es eso, como enseñar a los demás, a nuestro equipo, qué hacemos como médicos familiares, ¿sí? Y lo valioso que es nuestra especialidad. Ya cuando las otras personas entienden a qué nos dedicamos, qué es lo que realmente hacemos, nuestro impacto en este sistema, digamos que ahí va a haber un trabajo en equipo que es excelente, se van a ver muchos resultados, impacto en diferentes áreas a nivel pues de salud. Entonces creo que eso es lo que más me ha costado, por lo menos lo que he identificado desde mi experiencia laboral. Heine, ¿tiene algo malo de la medicina familiar? Pues en realidad sí, la parte del reconocimiento y yo creo que también la parte pues, de la remuneración, que pues igual yo creo que para todos los especialistas en general, pero también es algo esencial, ¿sí? Yo creo que todos los médicos deberíamos, o todo el personal de la salud debería ser mejor remunerado, y el punto más esencial es que no nos conocen y no saben qué hacemos, pero pues eso ya lo ahondó la doctora. Entonces... Y yo complemento, sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Usted ya sabe cuál es mi posición con respecto a la remuneración, que lo hablamos anteriormente. Pero yo creo que una de las partes importantes, tanto del reconocimiento, que es como una causa y consecuencia, es que no estamos muy bien delimitados legalmente, ¿sí? Entonces, en muchos contextos, leyes, reglamentos y resoluciones, no salimos como tal como medicina familiar, sino que nos equiparan mucho a un médico general, ¿sí? Y no estamos ni dentro de otras especialidades, como por ejemplo uno de los grandes fuertes que tiene medicina familiar es APS. Y ahorita en las resoluciones de APS y de equipos básicos de salud no aparecemos como medicina familiar, ni siquiera dentro de otras especialidades, sino que salimos a la par de médicos generales. Y obviamente pues no es demeritar a los médicos generales, sino que pues el médico familiar es un especialista como todos los demás especialistas. Yo creo que también esa falta de delimitación y de leyes con respecto a la medicina familiar es algo que yo he encontrado con bastante dificultad, como una dificultad bastante grande, y es algo que nos podría generar tanto como causa y consecuencia del desconocimiento y el desentendimiento de lo que es la medicina familiar. De acuerdo contigo, Luis, pues ahí para agregar, no es tanto, digamos que es lo que tú dices, o sea, realmente en medicina general, pues nosotros trabajamos en equipo siempre con medicina general es algo, o sea, la base del sistema, ¿cierto? Porque ellos también son puerta de entrada para nuestros pacientes y en general para todas las comunidades. Sin embargo, pues sí hacer la aclaración que aunque ellos sí hacen un abordaje muy bueno, digamos que también en enfermedades prevalentes muchas veces necesitan apoyo de otras especialidades. ¿Y qué está pasando hoy en día? El sistema está saturado, ¿cierto? Entonces la idea también es ayudar a ese sistema como a balancearse, equilibrarse un poco, y ahí es cuando también nosotros llegamos y cogemos ciertos pacientes que pueden no quitarse, no es la palabra, porque eso también es algo que se ha oído, y es que les quitamos los pacientes a ciertas especialidades, realmente no. El paciente que requiere una especialidad tendrá siempre su manejo por especialidad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Aliviamos esa carga para ciertas otras especialidades o incluso
evitamos que un paciente sea mal direccionado para valoración por otro especialista o por una subespecialidad, ayudando al médico general a resolver ya sea esa patología aguda o esa patología crónica, y devolviéndolo en muchas ocasiones, si es un paciente que no tiene enfermedades complejas y demás, devolviéndolo nuevamente con su médico general, ¿sí? Porque pues ellos también manejan la mayoría de programas y demás de enfermedades crónicas. Entonces digamos que en ese sentido trabajamos siempre de la mano con medicina general. Es muy importante pues tener en cuenta siempre pues a nuestros médicos generales a la hora pues de tener un equipo de trabajo con ellos, pero de cierta forma lo que tú dices, hay una ley que cobija que se presente el médico general y algunas otras especialidades en atención primaria, pero nosotros no estamos dentro de esa resolución, no dentro de esa ley como tal. Entonces ahí también entra esa duda como, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces pues sí, hay muchas como incógnitas, como decía desde el principio, que no están muy resueltas, por lo menos acá en Colombia, respecto a la especialidad. Entonces ya hablamos de lo difícil que es ser médico familiar, ahorita hablemos de lo real. ¿Cuál es la realidad del médico familiar? Bueno, yo les devuelvo esa pregunta ahorita en su proceso como residentes. ¿Qué han notado en la realidad del médico familiar? ¿Qué oportunidades han tenido en sus sitios de rotación, como en su vivencia diaria, acerca de lo que es ser médico familiar? Pues en realidad, valga la redundancia, lo real que uno de los médicos familiares, uno lo tenemos muy limitado, porque pues en mi, digámoslo así, en mi parte del proceso académico, pues no tuve mucha relación con médicos familiares de pregrado. Ahorita en posgrado pues tampoco eran muchos, porque pues vimos o estamos en el proceso, hemos visto es con otros especialistas, con algunos médicos familiares, pero sí hay una dificultad por parte del sistema, que es lo real, y es que ni la parte administrativa nos conoce. Entonces, para entrar como a romper ese paradigma de que conozcan la especialidad, yo creo que hay una limitación que es muy real para ellos como especialistas, pues los que ya están ejerciendo. Y lo que vemos es que muchos se sectorizan de acuerdo al gusto de cada uno, pues porque la medicina familiar se lo permite, entonces se ubican en lugares donde se sientan cómodos, entonces se ubican en consulta externa, o se ubican en la parte administrativa, o se dedican a algo más como de auditoría. Pero eso es lo que vemos, algunos en urgencias, pero yo creo que esa es la realidad del médico familiar, que les toca difícil, sí, porque entran a romper, y porque en nuestra región donde estamos actualmente pues no hay muchos médicos familiares. Entonces les toca entrar como a luchar contra eso. Sí, yo me adhiero completamente. Y yo añadiría que incluso el desconocimiento dentro de nosotros mismos. Porque a pesar de que hay un reglamento, no me acuerdo cómo es que se llama, o sea, hay un acuerdo entre todas las universidades y todos los médicos familiares en cómo debe ser el perfil del médico familiar, ¿cierto? Pero cada universidad le da como su toque especial a su rotación o a su especialidad como tal. Entonces yo, por ejemplo, yo conocía perfectamente la medicina familiar del Valle del Cauca, de la Universidad del Valle, donde su enfoque es muy, 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 muy comunitario. Y yo me enamoré gran parte de la parte comunitaria de la medicina familiar. Cuando yo vengo acá a Risaralda, veo que el enfoque es mucho más clínico. Sí. Es mucho más clínico. Entonces la medicina familiar tiene esas variaciones que no es como el pediatra sabe que esos son los mocosos y de ahí no se sale. El internista tiene sus patologías, el adulto, y de ahí no se sale. En cambio la medicina familiar, por ser transversal y ver todos esos ciclos vitales, pues tiene muchas variantes. Entonces ahí también hay como esa parte de desconocimiento entre nosotros mismos. Pero pues también es como una virtud que tiene la especialidad. Yo diría eso. Y la parte real ya como médico familiar, en la parte de los trabajos, la parte económica. Real es que, digamos que en las grandes ciudades sí está muy bien como reconocido cuál es el rol del médico familiar. Como ustedes mencionaban, van a haber diferentes roles, porque pues prácticamente nosotros abarcamos diferentes funciones. Entonces somos clínicos, hacemos investigación, hacemos docencia, hacemos parte administrativa y comunitaria. Digamos que esos son nuestros grandes pilares. Entonces podemos estar en cualquiera de estas áreas, bueno, incluyendo hospitalización y urgencias, también pues trabajo intrahospitalario. Y pues eso también ya depende de habilidades y desempeño de cada médico familiar. Entonces cuando uno se gradúa, dependiendo de la región donde se encuentre,
Van a haber diferentes vacantes, como les decía, en las ciudades principales, en las ciudades grandes ya hay múltiples vacantes. El médico familiar se encuentra trabajando en equipo en diferentes áreas, áreas oncológicas, áreas de ginecología, áreas pues netamente de medicina familiar, áreas de urgencias, hospitalización, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ya en las ciudades que son un poco más pequeñas o que están en crecimiento, pues todavía no se conoce adecuadamente cuáles son nuestros roles. Se han ido pues como abriendo vacantes, se ha ido como aumentando obviamente el número de médicos familiares, generando también la necesidad de pues de esas vacantes actualmente. Entonces, lo real es que sí, dependiendo de la región del país donde estemos, va a ser un poco más difícil respecto a otras regiones para pues lograr conseguir un puesto pues o una vacante rápidamente. Ahora, eso no quiere decir que no se consiga. También es súper importante perfilarse. Entonces, como tenemos un abanico de opciones, una vez uno se gradúa, uno debe perfilarse y pues ver realmente qué es lo que le gusta o en qué quisiera trabajar, ¿sí? Yo digo, un trabajo nunca va a ser pues, digamos, estático, es decir, no va a ser a largo plazo toda la vida, pues uno espera que sí, pero pues a veces hay cambios, y ahorita con nuestro sistema de salud pues ha habido pues varios obstáculos que hacen que uno pues no permanezca en un mismo trabajo continuamente. Pero entonces cuando pasa esto, uno empieza a explorar las diferentes áreas y ahí es cuando uno también tiene que formar su perfil como médico familiar. Desde mi experiencia, creo que hay vacantes, o sea, hay muchas posibilidades, pero también toca abrir esas posibilidades, precisamente por lo mismo, lo que mencionamos ahorita. Nuestra especialidad no es reconocida en todas partes pues, a nivel nacional. Por esa razón muchas veces nos toca mostrar qué es lo que hacemos y una vez se muestra y se entiende, pues gusta, es costo efectiva, los pacientes se sienten seguros, se hace un seguimiento y demás, pues resolutiva clínica, que pues es también lo que se busca pues en general en todas las partes pues donde se da una atención en salud, ¿cierto? Entonces posibilidades hay, ¿sí? Ahora ya depende de cada quien qué es lo que quiere hacer como médico familiar. Sí, digamos que en ese sentido, pues es más eso. Y pues la parte económica, lo que ustedes mencionaban acerca de los pagos, hay diferencia a nivel nacional. En unos sitios van a ver pues que encontramos unos pagos mucho mejor respecto a otros, pero pues lo que decíamos ahorita, estamos en una crisis nacional y no solo pasa con médicos familiares, sino en general con todas las especialidades, con los médicos generales y demás. Entonces no es algo pues que sea netamente con nosotros, pero pues la realidad es que sí ha sido un trabajo duro pues abrir el camino para nosotros y pues yo espero que ya con las nuevas generaciones de médicos familiares que están saliendo pues se vayan construyendo más caminos y no necesariamente centralizadas, sino en las áreas más también rurales, que es donde también podemos generar más impacto. Muy bien, entonces ya hemos hablado de lo difícil que es ser médico familiar, de la realidad de ser médico familiar. Ahorita hablemos de las cosas buenas. ¿Qué son las cosas buenas que tenemos como médicos familiares y qué le podemos ofrecer de virtudes hacia nuestros pacientes y comunidades? Bueno, entonces respecto a lo bueno, yo creo que todo. Pues ustedes saben que yo soy fiel y adoro nuestra especialidad. Creo que al ser tan resolutivos, somos generalistas, entonces como que el casarse con una sola patología o con una sola área, pues no es lo que nos caracteriza, ¿no? O sea, usualmente tenemos esa oportunidad de hacer actividades en diversas áreas, lo cual pues nos permite desempeñar pues y mostrar las habilidades que tenemos. Además, pues más allá de tratar patologías agudas, crónicas, somos muy buenos en la prevención en salud, toda la parte de la tamización, que pues para mí eso es lo más importante para la salud, ¿no? O sea, llegar antes de que ya se está presentando esa enfermedad o identificar todos esos riesgos, no solamente a nivel físico o a nivel de salud mental, sino todo lo que ustedes saben que se puede intervenir a nivel pues, de las dinámicas familiares. Tenemos en cuenta nuestras guías anticipatorias, identificamos múltiples cosas que pueden afectar como el equilibrio y el bienestar de una persona y de su familia y pues asimismo de una comunidad.
Entonces yo creo que, bueno, pues todo. O sea, me parece que somos unos médicos que somos literal, pues como dice la palabra, que se ha vuelto muy como de lo cotidiano y muy de moda, que es la integralidad. Creo que somos de las pocas, o incluso la única especialidad, me atrevo a decir, bueno, junto a pediatría, que pediatría también pues tiene que ser muy integral, obviamente en cuanto a la salud de los niños y demás, pero somos de las pocas que somos realmente integrales, o sea, que vemos al paciente como un todo, sin que nos importe la edad, sin que nos importe su sexo, la cultura y demás. Entonces eso hace que seamos unos médicos muy completos, pienso yo. Para usted, Luis. Yo aquí quiero añadir algo de lo que no hemos hablado mucho, la doc por ahí medio lo mencionó, pero a mí lo que, pues, me adhiero completamente a todo lo que dijo la doc, la parte de la docencia. Sí. Eso me parece muy importante. Yo cuando era médico general de urgencias tenía estudiantes a cargo y no tenía ni idea cómo enseñarles, pues uno medio trataba de hacer ahí el esfuerzo de transmitir medio sus conocimientos y también uno tiene la experiencia de tener docentes que fueron muy buenos médicos, muy buenos especialistas, pero que no saben transmitir sus conocimientos. Entonces yo creo que esa parte que, por ejemplo, la mayoría de pensum de medicina familiar tiene la parte de docencia, me parece que eso es un plus muy grande, tanto para docencia de personal de salud como docencia o enseñanza a nuestros mismos pacientes. Esa es una parte que a mí me gustaría mucho y que ahorita me gustaría hablar con la doc. ¿Y para ustedes, Jaime? Pues me adhiero a los dos y me gusta mucho la parte de Luis porque termina siendo uno de nuestros principios, ¿cierto? Educar siempre, y no solo es la educación a nuestros pacientes, que es esencial, porque termina siendo, nosotros debemos empoderar a nuestros pacientes de las patologías, de sus enfermedades y de la prevención, porque ellos terminan siendo lo primordial. Si ellos no se dan cuenta verdaderamente lo que tienen, pues nunca van a entender cómo se tratan o por qué se tratan. Y cuando uno llegue les toca ese fragmento, decía ellos, donde les dice, vea, yo le explico esto, por qué pasa, por qué sucede, ellos como que se tienen una conciencia de su enfermedad y se tratan mejor. Pero mi parte favorita es la versatilidad, o sea, nosotros somos muy versátiles, podemos hacer muchas cosas en todos los campos de la medicina y eso es lo más bonito, que no fragmentamos al paciente, ¿sí? Y eso va conectado con la enseñanza. O sea, en realidad los médicos familiares todos deberían ser docentes porque así no fragmentan el paciente para educar a las nuevas generaciones de médicos. Entonces dejarles esa huella a todos los médicos generales es esencial. Entonces esa es la parte pues más esencial de los médicos. Sí, muy bien. Yo aquí quiero meterme un poquito por ese tema de la docencia. Usted lleva 2 años siendo docente. Sí, 2 años. ¿Cómo ha sido esa experiencia siendo docente universitaria de posgrado? No, pues me ha parecido maravilloso enseñar lo que uno hace y cuando uno lo hace con pasión creo que es de las mejores experiencias de mi vida. Sí, al principio me costó porque uno tiene como, no nunca lo que mencionas, no nunca lo enseñan pues realmente como a enseñar, más allá de explicarle al paciente como, mire, tiene que tomarse esto, esta es su enfermedad, esta enfermedad es por esto y esto, pues ya es diferente cuando uno está enseñando a personal que se está pues entrenando, está aprendiendo a ser especialista. Es una gran responsabilidad para uno como pues docente, ¿cierto? Algo que he aprendido es que cada quien tiene su forma de aprendizaje, cada quien tiene sus habilidades, pero algo que sí es fundamental, que lo mencionaban ustedes ahorita, es que nosotros como especialistas en medicina familiar tenemos que saber enseñar, ¿sí? Con mucho respeto, con mucha empatía. El enseñar, pues como les digo, no es solamente mostrar un contenido, ¿sí? Porque eso pues uno lo puede leer en un libro. Es ir un poco más allá de eso, es ser empático, respetuoso. Y también creo que parte de la motivación, tanto para ustedes como estudiantes como para uno de docentes, tener como una relación muy recíproca de motivación al aprendizaje, ¿sí? Uno se motiva cuando ve que ustedes están tranquilos, que están felices, que cada día aprenden más, que están pues como identificándose o generando una identidad mayor cada día como médicos familiares. Eso pues lo orgullece a uno, lo enorgullece, perdón, y lo motiva, ¿cierto? Y por el otro lado, pues creería que ustedes se sienten más seguros y mejores cuando uno tiene una buena preparación, cuando uno tiene pues digamos ya un entendimiento
de lo que les mencionaba, que no todos son los mismos, no todos aprenden igual, no todos les interesa lo mismo. Entonces digamos que en ese sentido, pues creo que ha sido una experiencia más allá de la parte pues académica y profesional, o sea, un proceso personal maravilloso para mí. Creo que sí es fundamental aprender a enseñar en medicina familiar, porque como ustedes lo decían, uno de nuestros fuertes es la educación, ¿cierto? Es la educación y empoderamos a los pacientes, empoderamos familias y pues si usted no tiene esa paciencia y esa empatía, pues no va a poder ni enseñarle a los que vienen abajo de ustedes pues a nivel académico, ni tampoco a los pacientes que ustedes van a ver continuamente pues en su parte profesional. Entonces, no, eso ha sido una experiencia muy buena y fortalecer, ¿no? Acá en el eje cafetero creo que cada día pues se va dando más a conocer nuestra especialidad, han abierto más vacantes, se tiene un poquito más claro en algunas instituciones cuál es nuestro rol como médicos familiares y pues todo con el fin de que pues nuevas generaciones empiecen pues a formar más rutas o más como vías laborales para nuestra especialidad. ¿Y usted qué le diría a los médicos generales? ¿Cuál es el médico general que tiene un perfil de ser médico familiar? Porque eso son muchas dudas, o sea, no tenía ni idea qué quería hacer, por lo mismo, porque me gustaba todo. Entonces, ¿qué le dice a todos esos médicos generales que quizás la están viendo y digan, vea, usted tiene alma de médico familiar? Pues yo creo que no, es algo muy importante porque también, pues no solo con medicina familiar, sino hay varias especialidades, ¿no? Que hoy por la frustración y pues la dificultad que hay para pasar a otras especialidades, muchos médicos se presentan a medicina familiar y pues resulta que no van a ser felices porque la medicina familiar sí tiene ahí como su receta y sus características, no todo el mundo pues está hecho para ser médico familiar, esa es la realidad. Y bueno, yo qué sugeriría, si es una persona que le gusta estar muy en contacto con sus pacientes, una persona pues como dada al servicio, que le gusta la clínica, pero no está cerrado solamente a hacer como ejercer en área clínica, sino también a otras funciones como mencionamos anteriormente, administrativas, educador, una persona que sea buena educando, explicando. La parte comunitaria. Que le guste la parte comunitaria, exactamente, por eso estar como con sus pacientes, con las familias, con sus comunidades, ser generalista, porque pues al igual que ellos, nosotros somos generalistas, es decir, ver todo tipo de patologías, pacientes sanos, hacer prevención, promoción, bueno, todo lo que ya hemos mencionado a lo largo pues de lo que estamos hablando. Creería que esas son las características de la persona que podría ser candidata pues a ser un muy buen médico familiar, pero no hacerlo como por descarte, ¿sí? Muy bien. Heine, ¿algo más por añadir? No, para nada. Doctora, ¿algo más? No. Muchas gracias, Doc. Fue un placer tenerlo en A esta nueva ustedes conversación. por esta súper invitación. Cuando quieran, saben que adoro la medicina familiar. Espero que muchas personas que no conozcan o no conocieran pues acerca de nuestra especialidad les quede un poco más claro qué hacemos con este podcast. Y pues nada, muy orgullosa de ustedes que están ya en este proceso. Muchas gracias, Doc. Gracias, Heine. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.